Auditoría y aseguramiento. Credibilidad, eficacia, eficiencia y confiabilidad en la información financiera. Nuestro grupo es el número 3, integrado por Angélica Rocío Oñate Carvajal, Sneider Martínez Palacio, Joana Paola Montoya Holguín y quien les habla, Rocío Milena Miranda Terán. El proceso de la auditoría y el aseguramiento de la información nace a partir de la necesidad de las organizaciones y del Estado de contar con la seguridad y la confiabilidad de la información financiera que se emite. Lamentablemente, en Colombia en los últimos años se ha evidenciado que la información financiera y contable se ha visto viciada por diversas situaciones, lo que ha conllevado a la poca credibilidad de la información y en la profesión contable. Con el fin de contrarrestar estas falencias, auditoría y el aseguramiento se establecen como una herramienta que se lleva a cabo a partir de la aplicación de procedimientos que permiten que los usuarios asegurar la información financiera y contable es confiable, útil, eficaz, eficiente y de esta manera tener bases para la toma de decisiones oportunas y acertadas para el desarrollo de cualquier organización. Según Blanco Luna, del año 2012, afirma que es el proceso de obtener y evaluar objetivamente en un periodo determinado evidencia relativa a la siguiente temática: la información financiera, la estructura del control interno financiero, el cumplimiento de leyes y regulaciones pertinentes y la conducción ordenada en el logro de las metas y objetivos propuestos, con el propósito de informar sobre el grado de correspondencia entre los temas y los criterios o indicadores establecidos para la evaluación. Hola, ahora les voy a hablar sobre el origen de la auditoría. La auditoría es tan antigua como la humanidad y se ha desarrollado junto con ella. Para poder definir ese origen, vamos a centrarnos en los conceptos. Entonces, al inicio se utilizó el concepto de revisión. Ese fue el primer concepto que nació para la auditoría cuando habían las primeras cosas contables, entonces se empezaron a revisar. Luego ya se desarrolló la atestación, que era como el testigo de una persona testigo que asegurara, digamos, esa revisión que se había hecho. Y ahorita último estamos en la recontextualización del aseguramiento de la información para asegurar que esa información que se presenta sea verídica. En el origen de la auditoría se ha dado por dos grandes escuelas. La primera es la escuela latina. Entonces voy a nombrar algunas características. La principal definición de auditoría en esta escuela es que era la encargada o es la encargada de la revisión, examen, verificación y comprobación de la información. En esta escuela existen varios tipos de auditoría. Entonces existe la auditoría contable, la marina, la auditoría de guerra, la auditoría eclesiástica, etc. De acuerdo, digamos, como a las ramas, pues salía una auditoría. Y el auditor pues es nombrado en ese momento por un juez y tenía pues una gran importancia. Digamos, el juez lo nombraba, él iba y hacía todo el proceso de auditoría, tenía que regresar y pues digamos que el juez daba el dictamen de lo que se había encontrado en la información contable. En esta escuela podemos evidenciar que tiene varias raíces romanas. Entonces, dentro de esas raíces romanas están como primera medida los cevitas romanos, que era la monarquía, era ese órgano encargado de controlar y de tomar las decisiones. Después de esta época empieza la época de la República Romana. En la República Romana consistía en examinar, investigar y reconocer lo que se estaba auditando para dar un veredicto o un visto bueno, si era bueno o adverso. Después de esta época siguió el Imperio Romano, donde nacen los auditores, interventores y fiscalizadores que cumplían un oficio específico dando su opinión. Entonces, digamos que ellos realizaban su trabajo de acuerdo a lo que se le asignaba, la tarea que estaba asignada, y ellos pues daban una opinión de lo que encontraban en ese momento.
Y ya por último estaba el fenómeno de la recepción, donde nacen los auditores de guerra, los auditores de la marina y los auditores eclesiásticos, que digamos en ese momento era como las grandes grupos que tenían como más movimiento contable en esa época. Y pues ahí es donde nace como la auditoría en general. Hola, mi nombre es Sneider Martínez y yo les voy a hablar del concepto y el origen de la auditoría en la escuela anglosajona. La auditoría consiste inicialmente en examinar oyendo para dar un dictamen y se enfoca en el examen de cuentas para emitir un informe. Luego abandona el procedimiento de escuchar por otros más avanzados con la llegada del papel. Surge a comienzos del siglo XX el aseguramiento de la información y nace un portafolio completamente nuevo de productos y servicios de auditoría. La auditoría en Estados Unidos se limita a auditar los estados financieros y lo ejercen de manera independiente los contadores públicos certificados. Existen tres teorías: la teoría de la agencia, la teoría de la información y la teoría de seguros. La teoría de la agencia hace referencia al monitoreo y la supervisión. La teoría de la información resalta el valor económico de la información y la teoría de seguros promueve la protección a partir del riesgo de una inversión. En el Reino Unido nace la auditoría estatutaria, que es aquella que audita los estados financieros de las sociedades mercantiles, lo realizan los contadores públicos certificados de manera independiente. El concepto de aseguramiento de la información es un sistema compuesto por principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías que regulan las calidades de los personales, el comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes de un trabajo de aseguramiento de la información. Tales normas se componen de normas éticas, normas de control de calidad de los trabajadores, normas de auditoría y normas de aseguramiento de la información distintas a las anteriores. El proceso de auditoría se puede dar de dos maneras. El primero es según su objeto de estudio, que este a su vez se divide en dos: auditoría interna y auditoría externa. Cuando hablamos de auditoría interna, nos referimos al sistema de control que tiene una empresa para establecer control sobre ella, para proteger sus activos y maximizar la rentabilidad. Este se basa en normas, políticas y procedimientos que atribuyen a disminuir los riesgos. Una de las grandes ventajas de contar con una auditoría interna es asegurar que tu empresa se está llevando a cabo todas las funciones de cada área para su buen funcionamiento. En caso de que no sea así, se detectan los fallos o incumplimientos y de esta manera se pueden tomar medidas correctivas. Por otra parte, se encuentran las auditorías externas. A través de una auditoría externa, un profesional ajeno a la compañía realiza un examen detallado, imparcial y crítico del funcionamiento y de la situación financiera de la compañía. La auditoría externa es el análisis que se realiza por medio de un auditor ajeno sobre los procesos que se desarrollan en la misma, para comprobar que se realizan de manera adecuada y el cumplimiento de los requisitos legales establecidos. Con ella se permite controlar la actividad de la empresa, detectar los puntos fuertes y débiles de la gestión, señalar incumplimientos normativos o malas prácticas, identificar riesgos y proponer las mejoras adecuadas dentro de la organización. Por otra parte, nos encontramos con las auditorías según su naturaleza. Estas están enfocadas a la evaluación de un área en específico de cada compañía, y al igual que las auditorías según su objeto de estudio, su principal objetivo es tener una radiografía de la compañía, evaluar cada uno de los procesos que en esta se llevan y de esta manera poder establecer los puntos que se deben mejorar. Esta es una tarea que debe ser un ciclo de mejora continua. En esta se encuentran clasificadas en varias áreas, las cuales son auditoría contable, auditoría operativa, auditoría financiera, auditoría de cumplimiento y auditoría de gestión.
Bueno, un contador que es auditor debe contar con ciertas características especiales. Lo primero es que debe contar con una apropiación de habilidades intelectuales particulares que adquiere mediante un entrenamiento y una educación. Segundo, se debe adherir a un código común de valores y de conducta establecido por el cuerpo administrativo, incluyendo el mantenimiento de una perspectiva, lo que lo hace esencialmente objetivo. Tercero, debe aceptar un deber con la sociedad como un todo. Adicional a estas características, también debe contar con imparcialidad, honestidad, responsabilidad e integridad, profesionalismo, confidencialidad y ser una persona independiente. La auditoría y aseguramiento son herramientas fundamentales para abordar las deficiencias en la calidad de la información financiera. Después de todo, son esenciales para la toma de decisiones y el desarrollo de una confiabilidad financiera y contable, pues estas decisiones deben ser tomadas en base a datos confiables que influyen positivamente en el desarrollo y éxito de la entidad.